La teología sistemática es muy útil, es importante porque trata de explicar todo lo que la Biblia dice acerca de una doctrina en concreto, a la luz de toda la palabra, y profundizar en ello y luego también aplicarla a nuestra vida. Así que, como digo, es un gran privilegio, pero también a la vez es una grandísima responsabilidad, porque se me está confiando el enseñar doctrina a una iglesia que ama la palabra, una iglesia que está bajo la atenta mirada del Señor, ¿no? Nuestro pastor Moisés estuvo 27 capítulos enseñando y yo voy a retomar a partir del 28, que es el de la resurrección y la ascensión. Estábamos tocando el libro de Grudem, de Wayne Grudem, de la teología sistemática, de Wayne Grudem. Y hermanos, a mí me hace ilusión empezar estos estudios y quiero animar a la iglesia a que, como también dijo Moisés, y lo dice muy a menudo, le demos prioridad todos al estudio de la palabra del Señor. Es una prioridad en la vida de aquel que ama a Dios. Y como iglesia necesitamos conocer a Dios. Es triste ver como a veces, como pueblo de Dios, y aquí nos podemos encajar todos, ¿no? Pero sobre todo hay algunos lugares en concreto, y doy gracias al Señor que esta iglesia no está en esa dinámica, pero hay lugares que dicen ser iglesia de Dios, pero no conocen a Dios, no conocen al Dios de la Biblia, no conocen cómo es Él, sus atributos, el plan que Él ha trazado. La iglesia tiene la responsabilidad de conocer al Señor, de conocer a Dios. Y para eso tenemos que profundizar en la palabra. La dinámica que vamos a tocar, bueno, yo voy a estar exponiendo algunas enseñanzas. Después de toda la exposición habrá un tiempo, si Dios lo permite, de poder preguntar algunas cuestiones que a lo mejor no me he podido explicar bien o no han quedado claras. Y también tenéis unas hojas que os han repartido. Va a haber algún momento en el que a lo mejor tendréis que rellenar algún espacio en blanco, y alguno de vosotros también habéis recibido un papel con un texto bíblico. Cuando yo lo cite, pues si me hacéis el favor de poder leerlo en voz alta para que todos podamos escucharlo. Es importante que haya mucha Biblia en estas dinámicas. Ahora, hoy vamos a dar mucha información. No sé lo que va a durar esta clase, este tiempo, pues 1 hora, 1 hora y cuarto, 1 hora y media, no lo sé, más o menos, pero se va a dar mucha información, va a ser intenso. Pero lo primero que quiero decir antes de empezar es que para llegar a comprender correctamente las verdades que vamos a ir exponiendo a lo largo de este rato, es imprescindible, necesitamos la intervención del Espíritu Santo. Y yo sé que eso es algo que lo hemos escuchado muchas veces y que puede sonar como una coletilla, pero iglesia, no nos acostumbremos nunca a escuchar esto y nunca despreciemos esta verdad. Necesitamos la intervención del Señor. No podemos estudiar teología con la presuposición o con la arrogancia de pensar que nuestro intelecto es suficiente, que nuestro esfuerzo es suficiente, que nuestra atención es suficiente, que basta con mantenernos despiertos con el café de las 5 para poder comprender lo que el Señor nos tiene que decir. No, para comprender la mente del Señor nuestra mente no es suficiente. Y mira, necesitamos poner toda nuestra atención, es verdad, tenemos que estar atentos. Yo voy a esforzarme para ser lo más claro posible, y al final habrá tiempo de preguntas, intentaremos ser claros, pero lo más importante es que Dios abra el entendimiento y que nuestros corazones sean iluminados para comprender lo que vamos a tocar hoy. Vamos a hablar cosas muy de pasada, algunas profundizaremos más, otras menos, pero cosas muy grandes. Cosas que yo estaba estudiándolas y mi corazón se abrumaba y me impactaban de nuevo y a veces, no sé si os pasa, ¿no? Pero que lees una verdad y te arrepientes de que no te asombre todo lo que tú crees y tú sabes que debe asombrarte esa verdad, ¿no? Como esto es muy, muy fuerte lo que estoy leyendo. Y necesitamos que el Señor nos impacte, que nos asombre. No venir aquí simplemente a adquirir más conocimiento, no. Yo quiero que salgamos todos de aquí estando más enamorados de Cristo. Y eso se consigue a base de conocerle más, pero no solamente aquí, sino aquí. Aquí.
Así que vamos a orar, que el Señor se nos revele hoy, que el Señor toque nuestros corazones. Amén. Señor, que lo que estoy diciendo no sea una frase hecha, que realmente vengamos aquí con esta humildad, con esta convicción de necesidad. Abre nuestro corazón, Señor. Abre nuestros ojos espirituales para poder ver lo que no podemos ver con los ojos físicos. Señor, necesitamos que tú nos quebrantes, nos ilumines, nos bendigas, Señor. Haz la obra en nosotros, que salgamos hoy de aquí con mayor conocimiento de ti, más enamorados de ti, y nuestra fe sea fortalecida en el nombre de Jesús. Amén. Yo no sé, mira, se pasa así. Vamos a tocar el tema de la resurrección y de la ascensión. Antes de adentrarme en la doctrina del libro, yo soy muy cinéfilo, me encanta el cine, me gusta muchísimo. Y quisiera recomendar dos películas, no sé si las habéis visto. La primera es El Resucitado, Risen, es una muy buena película y bueno, trata de un centurión romano que es el encargado de custodiar el cuerpo de Jesús cuando lo crucifican, y él es el que lo ve muerto, el que lo ordena sepultarlo, el que ordena que sellen esa tumba perfectamente. Y bueno, no vamos a contar ahora todo el argumento de la película, pero es interesante que ese mismo centurión que ha sido testigo, ha sido el que ha ordenado y ha ejecutado todo el tema de la sepultura de Jesús, y se está asegurando muy bien de que ese cuerpo no sea robado, que no haya ningún problema, para que no se arme ningún revuelo. Pues ese hombre, al cabo de unos días, entra en una habitación y para su sorpresa se encuentra al hombre que habían crucificado, habían sepultado ahí con los discípulos, charlando, riendo y pasando un buen rato. Claro, imaginaros, ¿no? El centurión se marea, no sabe, pierde la noción de espacio-tiempo, no sabe dónde meterse, porque ese hombre que él había visto muerto en una cruz, ese hombre que él había visto siendo sepultado, ahora estaba a 2 metros de él charlando tranquilamente. Hay una conversación que tiene este centurión con Jesús en el desierto, y le dice una frase que a mí me impactó, porque Jesús le pregunta: ¿de qué tienes miedo? Y el centurión le responde: tengo miedo de estarme equivocando y que mi eternidad dependa de ello. Porque si Jesús realmente es quien dijo ser y realmente resucitó, la eternidad de todas las personas de este planeta corre el riesgo de ser una eternidad horrible. Si Jesús resucitó realmente de los muertos y Él es quien dice ser, entonces aquellos que estamos esperando en Él, en Cristo, y creemos en el Jesús de la Biblia, estamos a salvo. Todo depende de eso, de si Él era un charlatán, un embustero, un fantasioso, o de si Él realmente es el Hijo de Dios que se levantó de los muertos. Otra película muy interesante es El caso de Cristo. No sé si alguno de vosotros la habéis visto. Es una muy buena película. Trata de un periodista cuya esposa se convierte al cristianismo. Él es un convencido ateo, y cuando la esposa se convierte al cristianismo, él trata de demostrarle que se está equivocando. Él va a hablar con creo que es un cura, creo, un sacerdote, y le pregunta: bueno, ¿qué tengo que hacer para demostrarle a mi esposa que se le ha ido la cabeza, que ha perdido el juicio, que el cristianismo es una mentira, que es toda una fábula sin sentido? Y este sacerdote, este cura, no recuerdo, le dice: bueno, simplemente tienes que demostrar que Jesucristo no resucitó. Si tú logras demostrar que Jesús no se levantó de los muertos, el cristianismo no tiene ningún sentido. Así que el hombre empieza una cruzada con un montón de información, tratando con un montón de textos, yendo a visitar a forenses, para tratar de investigar. Él es un periodista de investigación, para tratar de descubrir que Jesucristo no resucitó y de una vez por todas desmantelar el mito del cristianismo. Bueno, lo que acaba pasando en esta película es que este periodista acaba convirtiéndose también. De tanto que investiga, acaba convencido de que la resurrección es un hecho real. Me gustaría pasar a hablar de este hombre, de este historiador, Sanders. Él es un historiador secular. Ha investigado muchas cosas relacionadas con la religión y con la Biblia, pero él es un investigador secular, y él dice que los seguidores de Jesús y más tarde Pablo tuvieron experiencias de resurrección
es, a mi juicio, un hecho. Vuelvo a volver a repetir esto, que los seguidores de Jesús y más tarde Pablo tuvieron experiencias de resurrección es, a mi juicio, un hecho. Lo que en realidad dio origen a las experiencias es algo que desconozco. Es muy importante lo que está diciendo este hombre, porque lo que él está transmitiendo es, mira, que realmente hay testimonios históricos indudables que no podemos cuestionar, que hablan acerca de la resurrección literal de Jesús, es un hecho. Nadie puede cuestionar eso. Ningún historiador serio puede cuestionar la indudable escena de la resurrección de Cristo. Testigos oculares, varias fuentes literarias que coinciden entre sí, gente dispuesta a dar su vida por esa verdad, vidas transformadas. Ningún historiador va a decir que eso no ocurrió. Ahora, lo que sí pueden decir es, mira, yo no tengo ni idea de cómo eso ha pasado. Y a partir de ahí pueden explicarlo desde un punto de vista escéptico a través de muchas teorías. Ahora, que Jesucristo resucitó en un sentido histórico, nadie lo niega. ¿Y por qué empiezo diciendo todo esto? Porque es importante, hermanos, entender que la fe cristiana no descansa en suposiciones místicas. Nuestra fe no descansa en emociones, no descansa en hechos probables, no descansa en lo que un día sentimos, en lo que puede ser, en lo que nos contaron, en la tradición de nuestros padres. No, la fe cristiana descansa en un hecho histórico indudable. Jesucristo murió, Jesucristo fue sepultado y Jesucristo resucitó de entre los muertos. Ahora, los ateos pueden no encontrarle explicación a eso. Nosotros sí. Y hoy vamos a tratar de, con la ayuda del Señor, en base a las Escrituras, profundizar en el hecho de la resurrección y de la ascensión. Vamos a empezar con la resurrección y la evidencia del Nuevo Testamento. Los evangelios contienen un testimonio abundante sobre la resurrección de Cristo. Los 4 evangelios. Podemos ver de Mateo, Mateo 28, del 1 al 20, Marcos 16, 1 al 8, Lucas 24, 1 al 53, Juan 20, 1 al 21, 25. Todos estos textos, los 4 evangelios, se describe que Jesucristo resucitó. Lo tenéis ahí en los papeles, si no también podéis apuntarlo. Todo el Nuevo Testamento, además, a partir de los evangelios, en las epístolas, los Hechos, las epístolas paulinas, el Apocalipsis, todo el Nuevo Testamento da por sentado, desarrolla sus tesis, sus argumentos en base a la resurrección literal de nuestro Señor Jesucristo. Así que la Biblia afirma que Jesucristo resucitó. La resurrección de Cristo es importante entender que no fue simplemente el salir de entre los muertos. Esto es fundamental. No fue como la resurrección de Lázaro o como la resurrección de la hija de Jairo. No, esas resurrecciones fueron, Lázaro era un hombre que murió y Jesús lo volvió a la vida. Pero cuando Lázaro volvió a vivir, seguía siendo un hombre común. Lázaro, al cabo de unos años, no sabemos cuántos, pero Lázaro murió. Lázaro volvió a tener enfermedades, Lázaro volvió a sufrir debilidad. Pero esto no es el caso de Jesús. Jesús resucitó en una nueva forma de humanidad. Jesús ya no está sujeto a debilidad, ya no está sujeto al proceso de envejecimiento. Jesús es, en un sentido, primicias. ¿Quién tiene 1 Corintios 15 del 20 y 1 Corintios 15, 23? ¿Puedes leerlo, por favor, en voz alta? Amén. Eso es 1 Corintios 15, del 20 al 23. Vale, gracias, Maika. ¿Qué nos está diciendo este texto? Que Jesús resucitó en una naturaleza humana que implica
que todos aquellos que somos de Cristo vamos a resucitar de la misma manera. Una vida en la que su cuerpo era perfecto. Jesús, cuando se levantó de los muertos, se levantó en lo que se suele llamar cuerpo glorificado. Él ya no estaba sujeto a debilidad. Él ya no estaba sujeto o sometido a envejecimiento. Él ya no iba a morir. Era un cuerpo eterno, un cuerpo inmortal, un cuerpo capacitado para vivir por los siglos de los siglos. Aunque el cuerpo de Jesús todavía era un cuerpo físico, era un cuerpo transformado, un cuerpo resucitado. Un cuerpo que nunca más estaría sujeto a sufrimiento, a la debilidad, a la muerte. ¿Quién tiene 1 Corintios 15, 53? Amén. Es 1 Corintios 15, 53. Podéis apuntar ahí la hoja, tenéis un espacio. La palabra inmortalidad. Jesucristo resucitó y a partir de ahí, en Cristo, Él resucita en un cuerpo que ya no va a haber muerte. Y eso nos asegura a nosotros también una resurrección en inmortalidad. Además, Pablo dice que el cuerpo es resucitado en incorrupción. Podéis rellenar también el segundo espacio. ¿Quién tiene 1 Corintios 15, 42 al 44? 1 Corintios 15, 42, 44. Esto es un misterio. Yo, la verdad, yo me pierdo. Cuerpo espiritual. Sí, porque es un cuerpo que adquiere otra naturaleza, no es un cuerpo material, físico, tal y como lo entendemos nosotros, aunque sí es material, pero es una materia espiritualizada, por así decirlo. Estoy intentando ser claro, parafraseando lo que dice Pablo. No es el mismo tipo de cuerpo. Yo sé que aquí nos perdemos, hermano. A mí también me colapsa la mente. Yo no puedo describir perfectamente ni exactamente cómo va a ser eso. Lo que está claro es que es materia, es un cuerpo, pero un cuerpo trascendente, distinto, resucitado, glorificado, en gloria. Un cuerpo que no va a haber corrupción, un cuerpo que no va a haber muerte. Es el cuerpo en el que fue levantado Jesús y es el cuerpo en el que nosotros seremos levantados. Ahora, ¿hay fundamento bíblico para creer que Jesucristo resucitó literalmente de entre los muertos? Vamos a hacer un ejercicio. Tenemos aquí varios textos y tenemos que unirlos con el concepto o con el tema de cada que parece a la izquierda. Entonces yo voy a dejar 3-4 minutos para que podáis hacerlo. Tenemos ahí, los discípulos tocaron sus pies. ¿En qué texto es? Iba por el camino de Emaús, tomó pan y lo partió, parecía el hombre del huerto, vieron sus manos y costado, preparó el desayuno. Me encanta el sonido de las hojas de la Biblia.
¿Cómo le lleváis? Vamos a ir haciéndolo juntos también. ¿Quién tiene el texto de Juan 20:15? ¿Puedes leerlo? ¿Con qué se relaciona esto? Parecía al hombre del huerto, ¿no? O sea, Jesús cuando resucitó, alguien lo veía y parecía alguien que estaba ahí cuidando un huerto, ¿no? Parecía al hombre del huerto. ¿Quién tiene Lucas 24:15 y 18? ¿Cuál es? ¿Con cuál se corresponde? Iba por el camino de Maús. Este pasaje es espectacular, ¿no? Porque aparecen ahí dos que están hablando y quieren darle lecciones a Jesús de la resurrección, ¿no? De lo que está pasando, ¿no? Y ahí está él, caminando, y los que van con él pues ven una persona normal y corriente, un hombre, y caminan con él y hablan. Así que, ahora, este pasaje ocurre ¿cuándo? Después de que Jesús es resucitado, por lo tanto es una evidencia más de que Jesús se levantó de los muertos. El tercer pasaje, el Juan 20:20, ¿quién lo tiene? Amén. Sí. El siguiente. Amén. Siguiente. Tomó el pan y lo partió. ¿Y el último? Que lo tiene Lucas. Juan 21:12-13. Sí. ¿Qué hace aquí Jesús? Prepara el desayuno. Nuestro Señor, después de resucitar, sirve a 12 personas incrédulas prácticamente, ¿no? Que están ahí dudando, sirve el desayuno en un acto de amor, misericordia. ¿Cuánto tenemos que aprender de nuestro Señor? Todo esto lo hace Jesús después de resucitar. Testigos oculares, experiencias sensoriales. El Señor resucitó con un cuerpo físico y la Biblia da evidencia de ella. Ahora, vamos a profundizar un poco más acerca de la resurrección de Jesús. ¿Qué nos explica el hecho histórico de la resurrección física de Jesús? Que Jesús resucitara en un cuerpo material y ese cuerpo fuera un cuerpo de resurrección físico, un cuerpo eterno, nos aporta una afirmación clara, y es que la creación material, lo creado, lo físico, es bueno. Es bueno, y eso es importante. Es importante porque hay muchísimas herejías, muchísimas ideas que apuntan hacia lo contrario. Incluso nosotros a veces podemos caer en ese error, en pensar que las cosas o que la materia o que nuestros cuerpos son el problema. Lo creado es lo nocivo. No, lo creado no es malo. Lo malo es el pecado que ha corrompido la creación. Pero lo creado es bueno. Pablo dice que todas las cosas son buenas si se toman con acción de gracias y se hacen para la gloria del Señor. Nosotros, como hombres,
y mujeres resucitados viviremos para siempre en un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia, pero cuidado, ese cielo nuevo y esa tierra nueva serán físicos, no serán entes espirituales, serán materia. Viviremos en una tierra renovada, ahora sí, eso sí, glorificada, una tierra sin corrupción en la que no habrá nada malo que nos esclavice. Todo será bueno. Volveremos al Edén, volveremos al origen. Ahora, y específicamente el hecho de la resurrección afirma la bondad de la creación original del hombre, el ser humano. Cuando Dios creó al ser humano, lo creó bueno. Los creó varón y hembra y dijo, esto es bueno. El ser humano en su estado original creativo no tiene nada de malo, es todo puro, es inocente, no hay ninguna mancha, no hay error. Es más, cuando Dios creó al ser humano, lo creó como la cúspide de su creación, como la corona de su creación. Y cuando creó, es como la nota final, ¿no? La guinda que se dice. Creó al ser humano y lo hizo dándonos cuerpos físicos. Y ahora Jesús, el postrer hombre, el postrer Adán, se levanta de los muertos con un cuerpo físico perfeccionado en el sentido de que es un cuerpo glorificado, un cuerpo con una naturaleza eterna. Y ahora Él reina en el cielo y ahora Él regresará para llevarnos a nosotros con Él para siempre en cuerpos glorificados. Ahora es importante también decir que tanto el Padre como el Hijo, ¿cómo pasó eso, ¿no? ¿Qué significa que Jesús resucitó? ¿Cómo se llevó a cabo? La Escritura enseña que tanto el Padre como el Hijo participaron en la resurrección. Es cierto que el Padre levanta al Hijo, pero también es cierto que el Hijo se levanta a sí mismo en un sentido. Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Él tiene vida en sí mismo. Él tiene poder para poner su vida y para volverla a tomar, dice la palabra. Así que el Padre y el Hijo toman partida en la resurrección. Ahora vamos a pasar a cuál es el significado doctrinal de la resurrección. Y para esto es importante comprender, o de nuevo hacer énfasis, yo sé que aquí se ha dicho muchas veces eso, pero es importante volver a enfatizar en la verdad de nuestra unión con Cristo, de la unión del creyente con Cristo. Cuando tú crees en Jesús como tu Señor y como tu Salvador, tú te unes a Cristo en el sentido de que todas las cosas que Él ha ganado delante del Padre son tuyas. Todos los beneficios que Él ha adquirido son para ti. Todos los derechos que Él ha obtenido son tuyos. Eres uno con Cristo. Todo lo que Él experimentó a través de su victoria en la cruz, también tú vas a experimentarlo en el sentido de que Él lo va a compartir contigo. ¿Por qué somos más que vencedores? Porque Cristo venció en la cruz. ¿Por qué resucitaremos? Porque Cristo resucitó. ¿Por qué ascenderemos en gloria? Porque Cristo ascendió. Estamos unidos a Cristo y todo lo que pasó con Cristo va a pasar con nosotros también. Ahora, eso tiene importancia, por ejemplo, en que la resurrección de Cristo asegura nuestra regeneración. Mira, cuando Jesús se levanta de los muertos, Él asegura que tú puedas andar en nueva vida. Mira lo que dice Primera de Pedro. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Su resurrección es la que causa o la que propicia, la que hace posible que yo pueda tener una esperanza viva por la resurrección de entre los muertos. Él nos hace renacer, nos hace nacer de nuevo. Su resurrección es la causa de mi regeneración, de mi nuevo nacimiento. Mira, no sé si lo tengo aquí, un poco más adelante voy a hablar de eso. Cuando Jesús se levanta de entre los muertos, Él no solamente nos asegura ese nacer de nuevo en el sentido de que Él se levanta de los muertos con una nueva calidad de vida. Y aquí tenéis para apuntarlo, teníais también para apuntar, rellenar el hueco de la Cristo asegura nuestra regeneración. Si no habéis estado atentos podéis ponerlo. Cristo asegura nuestra regeneración y ahora podéis poner que Jesús se levanta en una calidad de vida, una vida de resurrección.
un cuerpo y espíritu humanos que son perfectamente apropiados. Y este es el punto. ¿Para qué? ¿Para qué sirve eso? ¿Para qué Jesús resucita? ¿Qué función tiene ese cuerpo glorificado? La función que tiene es darte a ti la posibilidad de ser regenerado, de nacer de nuevo, para que tú tengas la potencia, el poder, la oportunidad de vivir en una vida de obediencia y compañerismo con Dios para siempre. La resurrección de Cristo posibilita que yo entre en un estado espiritual con Dios de obediencia y de compañerismo. El Espíritu Santo viene a morar en mi corazón y yo ahora puedo, por medio de Cristo, tener una relación personal con Dios. Y eso lo ganó Cristo cuando resucitó de entre los muertos. Mira esta frase: en su resurrección Jesús ganó para nosotros una vida nueva como la suya. Como la suya. La comunión, y esto es impresionante, la comunión entre padre e hijo siempre había sido perfecta. Siempre. Desde la eternidad. Ambos danzaban en una comunión perfecta, una relación de amor inquebrantable. Pero entonces Jesús viene a la tierra y mientras Él está en la tierra, mientras Él cumple su ministerio, esa comunión sigue. Cuando Jesús se bautiza, se oye una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en Él tengo mi complacencia. En la transfiguración, sí está ahí Moisés y Elías: este es mi Hijo amado, a Él oíd. El Padre, el Hijo. En la oración intercesora de Jesús en Juan 17, os animo a que la leáis y oréis, meditéis. Se ve cómo Jesús apunta a esa relación eterna que siempre ha tenido con el Padre. Pero en la cruz, eso se rompe. Se rompe. Cuando Jesús está en el Getsemaní, Él está supurando gotas de sangre, Él suda gotas de sangre, y la tensión la genera el hecho de que Él sabe que unas horas más tarde esa comunión con el Padre se va a romper. El Padre lo va a odiar, porque el Padre va a cargar sobre Él los pecados de todos aquellos que Él va a salvar. Jesús hace eso porque nos ama. Él se separa del Padre. Es muy fuerte, hermanos. Se separa del Padre porque nos ama. Al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. ¿Para qué? Para que ahora nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ahora, cuando Jesús resucita entre los muertos, Él posibilita, por medio de haber satisfecho esa justicia en la cruz, que ahora yo, por medio de la fe en Cristo, en que Él se levantó de los muertos, puedo tener esa comunión con el Padre que era imposible tener sin el sacrificio de Cristo. Cuando Jesús resucita, Él gana para mí una vida nueva como la suya. ¿Cuál es el premio del Evangelio? Nosotros no somos como otras religiones, ¿no? Que el cielo para ellos es un harén con 40 mujeres. Yo no sé en qué cabeza se han metido que eso es el cielo. Yo con la mía tengo suficiente. O no sé, o todos los deleites del mundo, manjares, todo lo que podamos codiciar y desear en la tierra, pero hecho... No, eso es... De hecho, es una visión muy pequeña, muy frágil de lo bueno, ¿no? No, hermanos, el premio del Evangelio es Dios. Dios. ¿Qué hay mejor que Dios? Lo que Jesús hace por ti es reconciliarte con el Padre. Y eso es el mayor premio, el mayor regalo que pueda haber. Pero para eso era necesaria la resurrección. Cuando Jesús está con Nicodemo, con ese maestro de la ley, recordáis en Juan capítulo 3, y Nicodemo va a Jesús como un compañero, como un colega rabino, ¿no? Bueno, tú que tienes mucha sabiduría, enséñame un poquito de eso que tienes para ser un poquito mejor rabino. Sé que has venido de Dios porque nadie puede hacer las señales que tú haces y tal. Y Jesús le dice, parafraseándolo, Nicodemo, no te estás enterando de nada. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer del Espíritu. Y Nicodemo no es que de repente se vuelva tonto.
No es que la pregunta de Nicodemo no es, bueno, ¿yo cómo voy a meter en el vientre de mi madre y nacer? No es que Nicodemo diga, me estás pidiendo algo y que no lo entienda. No, Nicodemo entiende perfectamente que Jesús le está pidiendo algo imposible. Y es una pregunta retórica. Y entonces Jesús le dice, esto que yo te estoy diciendo que tienes que hacer, solamente lo puedes hacer por medio de que el Hijo del Hombre sea levantado, así como la serpiente fue levantada en el desierto. Ahí se está refiriendo Jesús a la resurrección. La resurrección es la que posibilita que alguien pueda nacer de nuevo, en una esperanza nueva, en una esperanza de vida eterna. Ahora, si voy bien, cuando Jesús resucitó a Cristo de entre los muertos, el Padre nos consideró en cierta manera resucitados con Cristo y por lo tanto merecedores de los méritos de la resurrección de Cristo. ¿Quién tiene Romanos 6:4? Y Romanos 6:11. Amén. ¿Veis otra vez la doctrina, la importancia de nuestra unión con Cristo? Somos uno con Cristo. Él resucitó y ahora somos merecedores de una vida que ha ganado Él por los méritos de su resurrección. Y este nuevo poder lo que incluye en nosotros es el poder de ser más que vencedores sobre el pecado que permanece en nosotros. Hermanos, la resurrección salva y la resurrección santifica, porque es el motor de gracia que permite que en nosotros sea cada vez más formado Cristo Jesús. Es el motor que nos impulsa a la obediencia, así como Él se levantó de los muertos para una vida nueva, para una naturaleza de vida diferente. Nosotros, por medio de la resurrección, somos movidos a una vida nueva, distinta, que apunta hacia nuestra glorificación futura. Evidentemente, no estamos glorificados, hay pecado en nosotros, todavía el pecado mora en nosotros, estamos batallando, pero el hecho indudable de que alguien ha sido unido a Cristo en su resurrección es que ahora vive una vida de continua y creciente santidad. Romanos 6:14, ¿quién puede leerlo? ¿Quién lo tiene? ¿Se lo he dado a alguien? Sí, está ahí. Primera de Corintios 15:17, ¿quién lo tiene? Fijaros, qué interesante. La resurrección es lo que hace que mi fe tenga sentido. Ya no estoy en mis pecados. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó en una naturaleza de vida nueva. Y yo, unido a esa verdad, tengo vida nueva. He sido limpiado por medio de ese hecho. Ahora, fíjate qué interesante lo que dice el texto que ha leído nuestro hermano Abraham. Porque muchas veces se dice, bueno, nosotros estamos en la gracia como excusa para poder hacer de las nuestras, ¿no? Convertimos la gracia en libertinaje. No, precisamente porque estamos en la gracia, tenemos la capacidad para abandonar el pecado. Porque la ley lo que te hace es mostrarte lo feo que eres. La ley es un espejo que te enseña que eres pecador. Pero la ley no te ayuda, la ley no te capacita, la ley no te enseña, la ley no te coge de la mano y te impulsa a la obediencia. Es más, por el conocimiento de la ley, el pecado todavía crece más en ti. Esa es la tesis de Pablo. Yo no sabría lo codicioso que soy si la ley no dijera, no codiciarás. Y eso lo vemos en un niño. Tú dile a un niño que no puede hacer algo y verás lo que pasa. Crece todavía más en él la necesidad de hacerlo. Yo le digo a mi niño, a mi Aarón, Aarón, no pongas los dedos ahí. Eso que ves ahí que tiene dos agujeritos es un enchufe. Si lo tocas es peligroso, no lo pongas. Y el niño me mira así. Entonces, él está esperando que yo me dé la vuelta y no puede frenar. O sea, lo prohibido se convierte en lo que más le apetece. Pues en una dimensión espiritual, eso es lo que nos pasa a nosotros con Dios. Sabemos que algo no se puede hacer y empieza a ser lo que más nos apetece. Esa es nuestra carne vendida al pecado.
Por eso la ley no te salva, es la gracia de Dios en Cristo, por medio de su resurrección, por el poder de su gloria, que yo soy capacitado por su gracia para andar en vida nueva. La gracia salva, la gracia santifica. Y aunque nunca vamos a ser perfectos en esta vida, estamos creciendo en santidad, pero la resurrección de Cristo es lo que nos capacita para poder ministrar en el avance del reino de Dios. Yo puedo ponerme aquí, servir al Señor, hablar de la resurrección. Yo puedo hablar de la resurrección y si tengo algo de éxito en que comprendáis algo en vuestros corazones es porque Cristo resucitó. No sé si me explico. No somos suficientes. Nosotros no podemos. Pero Jesús resucitó. En segundo lugar, la resurrección de Cristo asegura nuestra justificación. ¿Podéis rellenarlo? Justificación. ¿Quién puede leer, quién tiene Romanos 4:25? Bien, Pablo lo que dice es que Jesús fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Sí, porque si Jesús solamente hubiera muerto, él hubiera pagado una deuda, pero ya está. Hubiera dejado la cuenta a cero. Pero al resucitar, cuando Jesús resucita, lo que está ocurriendo es que Dios el Padre está diciendo que aprueba la obra que Cristo había cometido. Que Él aprueba la cruz, que lo que ha pasado con Jesús, que el sufrimiento de Jesús, que la muerte de Jesús por nuestros pecados es válida, que su tarea ha sido consumada y que ya no hay ninguna necesidad de que Cristo permanezca muerto. Ya no queda penalidad que pagar por el pecado, ya no hay que cargar más con la ira de Dios, ya no hay más culpa ni deuda que pagar, todo ha sido completamente pagado por Cristo y no queda ninguna culpa. Dios está diciendo mediante la resurrección de Cristo: apruebo lo que se ha hecho y ahora tú, Jesús, eres bienvenido a mi presencia y todos aquellos que creen en ti van a tener también tu justicia. De esta manera lo que ocurre es que la resurrección de Cristo es como la prueba final, la garantía final, el sello de Dios de que lo que ha pasado es justo, de que Jesús ha ganado una justicia perfecta. La resurrección nos pone a todos un 10 en el examen. Lo que hizo el Padre con Jesús es decirle: mira, yo te he abominado en la cruz, yo he derramado mi ira allí, todos los pecados están totalmente pagados, pero ahora yo te levanto de entre los muertos porque tú, Jesús, tú eres justo. Tú lo has hecho bien. No hay mancha en ti. No hay pecado en ti. Y si yo me uno a Cristo por la fe, el 10 que le pone el Padre a Jesús me lo pone a mí también. Matrícula de honor para pecadores sin honra como nosotros. Nuestra justificación. En tercer lugar, la resurrección de Cristo asegura que nosotros también recibiremos, podéis ponerlo aquí, cuerpos de resurrección. Cuerpos de resurrección. El Nuevo Testamento relaciona varias veces el cuerpo de resurrección de Jesús con nuestra resurrección corporal final. ¿Quién tiene 1 Corintios 6:14? Amén. Al igual que Jesús resucitó, eso es la evidencia de que nosotros resucitaremos. Estamos unidos a Él. 2 Corintios 4:14. Sabiendo que Él que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. 1 Corintios 15:20. ¿Quién lo tiene? 1 Corintios 15:20, ¿lo he repartido? ¿No?
¿Alguien puede buscarlo mientras comentamos? Ah, mira. Esto es muy importante, el concepto de primicias. Las cosechas, algunos de aquí seguro que sabéis esto, si sois de campo o habéis hecho agricultura, yo no tengo ni idea, lo tengo que buscar en Google, pero esto pasa en las cosechas. Evidentemente no todos los frutos se recogen en el mismo momento. A veces hay, me lo invento, pues aguacate, aquí hay un hermano, Samuel, que cultiva aguacates. Pues a lo mejor el primer aguacate se recoge el día 10 de febrero y el último el 20 de abril, ¿no? Ahora, el hecho de que haya uno que cae, uno que se recoge, esa primicia es garantía de que la cosecha se va a recoger. Hay cosecha. Jesús es el primero de una cosecha más grande. Entonces, así como las primicias maduras muestran que el resto de la misma será igual, si yo he recogido aguacates, lo que recogeré después será lo mismo. Cristo es las primicias y muestra cómo nuestros cuerpos de resurrección, cuando en esa última cosecha de Dios sea llevada a cabo, esos cuerpos nosotros seremos levantados y seremos llevados a su presencia. ¿Qué significa eso? Que Jesús es el primer fruto en resurrección que se levantó de los muertos y que fue llevado al Padre. Y de esa misma manera, todos los que muramos en Cristo o estemos en Cristo cuando Él venga, seremos levantados, glorificados y ascenderemos con el Señor por los siglos de los siglos. Esa es la metáfora. Ahora, una pregunta que podemos ponernos, ¿no? ¿Cómo serán nuestros cuerpos glorificados, ¿no? A veces me han preguntado a mí si tendremos defectos, si tendremos muchas pecas, si tendremos verrugas, si tendremos cicatrices, no sé, personas que han perdido a lo mejor una parte del cuerpo o tatuajes, ¿no? Eso también hay gente. Yo tengo tatuado un demonio. ¿Estaré en el cielo con un demonio tatuado en la espalda? Hay gente que viene. Yo tengo una musa aquí tatuada. No la voy a enseñar, pero está aquí. Es feo, es muy feo. No me gustaría estar en el cielo ahí con el bicho este en el pecho, ¿no? No, hermanos, no, claro que no. Cuando seamos glorificados, cuando estemos con el Señor, seremos hechos perfectos. ¿Y qué significa ser hecho perfecto? Ser hecho como a Dios le agrada, en su estándar. Ahora, eso no significa que seremos hechos iguales. Porque algo que me gustaría decir, el estándar de belleza es algo también subjetivo, ¿no? A ti Dios te ha hecho bella o bello tal como tú eres. No te acoples a ningún patrón del mundo, tú eres así. No, cuando estés en el cielo no te vas a parecer a Jennifer López, y no hace falta. Y yo no me voy a parecer a Brad Pitt, no hace falta. Puedes pensar que a lo mejor sí hace falta, pero yo creo que no. Yo creo que no. El Señor te ha hecho como eres, distinto, y como eres, el Señor te va a glorificar. Ahora, ¿y las cicatrices de Jesús? Porque Jesús sí tuvo cicatrices cuando murió. Hemos visto, ¿no?, que tocaron sus manos horadadas, tocaron su costado. ¿Qué pasa con eso? Que Jesús tuviera cicatrices o las mantuviera no significa que nosotros también. Porque las marcas de Jesús tienen un propósito. Mira lo que dice esta frase. Las cicatrices de la crucifixión de Cristo son únicas, porque son un recuerdo eterno de sus sufrimientos y muerte por nosotros. Porque todos nosotros estaremos allí sin cicatrices porque Jesús tuvo que tener las que tuvo. Porque todos nosotros podemos estar allí en un cuerpo sin defecto, sin ningún tipo de marca, sin ningún tipo de señales, porque Jesús tuvo que pasar el dolor en la cruz. Y cada vez que miremos al traspasado, cada vez que miremos a aquel que sufrió, recordaremos eternamente el Evangelio y daremos gloria a Dios por ello. Por sus heridas fuimos nosotros sanados. Amén. Ahora vamos a ver el significado ético de la resurrección, porque Pablo también ve que la resurrección tiene aplicación en nuestra obediencia a Dios.
1 Corintios 15, 58 dice: así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mira, es porque Cristo resucitó de entre los muertos y nosotros también sabemos que resucitaremos de entre los muertos, que hoy, ahora, nos sentimos animados a continuar firmes en la obra del Señor. Y ahora me estoy tomando un tiempo de descanso indefinido. Pastor Moisés, no hay tiempo de vuelta, estoy muy bien como estoy. Pero yo he estado en el ministerio y os puedo asegurar que hay momentos que son inhumanos, de tensión, de ansiedad, de preocupaciones. De verdad, orad por vuestro pastor, oremos por nuestro pastor, oremos por Moisés, porque yo empatizo mucho. Sé que es una bendición servir al Señor, pero también sé que es muy difícil. Pero ya no solamente la labor pastoral, cualquiera de nosotros podemos sentirnos desanimados. Estamos trabajando mucho el discipulado. ¿Sabéis que puede pasar que tú estés un año invirtiendo tiempo, amor, ganas, esfuerzo en alguien y que esa persona al final no dé fruto? Eso puede pasar. Le pasó a Pablo, le pasó a Juan, me ha pasado a mí, y si no te ha pasado a ti, te puede pasar. Cuando ocurra eso, o simplemente porque tú te sientas desanimado por cualquier cosa, la resurrección de Cristo y las promesas que vienen con eso es el motor que te anima a seguir en la obra del Señor. Mira, todo lo que haces para llevar a personas al reino de Dios, todo lo que haces para edificarlas, va a terminar teniendo significado y tiene ya hoy valor eterno. Yo hoy me he preparado este estudio con todo el cariño del mundo. Tal vez no va a ser lo que esperamos muchos, o no lo estoy haciendo bien, o yo mismo, pero el Señor ve mi corazón. Y lo que yo estoy haciendo ahora, yo sé que está teniendo un impacto en la eternidad. Está sirviendo. A lo mejor no voy a ver el fruto ahora, pero el Señor va a recompensarlo. Cuando el Señor regrese, cuando vivamos con Él para siempre, Él me va a decir: buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, ¿no? En lo mucho me tendré, en lo poco me serviste, ¿no? Bien, yo quiero eso, yo quiero entender que lo que hago no tiene que recibir recompensa ahora. Muchas veces vivimos nuestro cristianismo buscando halagos, buscando recompensas, buscando salario, buscando lo que sea. No, bueno, todo lo que hagas para el Señor, piensa que está acumulándose en la hucha de la eternidad. No es en vano. No es en vano. Pablo nos anima a que cuando pensemos en la resurrección nos enfoquemos en la recompensa celestial, en nuestra meta, porque él ve la resurrección como un tiempo en la que todas nuestras luchas van a ser recompensadas. Pero claro, si Cristo no ha resucitado, nuestra fe es vana. ¿Para qué complicarse la vida? ¿Para qué nuestro pastor está de rodillas orando por cada uno de nosotros, preocupándose? A veces en confianza me ha escrito algo: mira, me preocupa esto, cómo tú ves. ¿Para qué? Si esto es para nada. ¿Para qué estar preparándose un estudio? ¿Para qué prepararse la predicación? ¿Para qué llorar por las almas? ¿Para qué predicar el evangelio? ¿Para qué hacer misiones? ¿Para qué dar tu vida por Cristo? Si es toda una mentira. Si Jesús no resucitó, si no podemos tener esa esperanza de resurrección literal en gloria, todo lo que hacemos, bueno, te puede servir para una vida mejor, para tener una tranquilidad, porque es una buena guía ética. Hay mucha gente que ve el cristianismo así. Como, bueno, ven a Cristo y te dirá: bueno, vas a arreglar tu matrimonio, te va a ir bien, es bueno, tus hijos van a estar en una iglesia y estarás a gusto, estarás cómodo, tu matrimonio va a ser sanado. ¿Pero de verdad creéis que las marcas de la cruz valen simplemente para eso? No. Nadie si no ponemos nuestros ojos en la eternidad, si no ponemos nuestros ojos en el premio del Evangelio, que es Dios mismo eternamente, si no entendemos que asirnos de Cristo es nuestra única y suficiente esperanza, cualquier viento nos va a hacer titubear. Seremos incapaces de poner nuestra vida por amor al Evangelio. Pero Él nos anima a que cuando el hermano te falle, a que cuando la hermana te traicione, a que cuando estés desanimado, a que cuando no le veas sentido a nada, pongas tus ojos en la eternidad, en Cristo. Si esto fuera mentira, seríamos los más desdichados. Pablo dice que seríais los más dignos de pena del mundo.
pero debido a que Jesús sí ha resucitado y nosotros hemos sido resucitados con Él, podemos esperar una recompensa celestial, podemos fijar nuestros ojos en el cielo. Y ahora sí, los textos de Colosenses, ¿no? El famoso texto en Colosenses 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, fíjate, Pablo no le está hablando a gente muerta, le está hablando a gente que está viva. Y a la iglesia en Colosas es decir, si habéis resucitado ya, hoy, ahora, si habéis resucitado con Cristo, porque nuestra unión con Cristo hace que lo futuro sea algo presente. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira a las cosas de arriba, no a las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en gloria. Una tercera aplicación es la obligación de dejar el pecado en nuestra vida. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Pablo usa el hecho de que contamos con este nuevo poder de la resurrección para contrarrestar el dominio del pecado en nuestra vida y nos exhorta a no pecar. Hasta aquí. No me aclaro con el cacharro este. Hasta aquí el tema de la resurrección. Vamos a ver ahora la ascensión. Porque después de que Jesús resucitó, Jesús continuó en la tierra durante 40 días. De hecho, este pasado domingo Moisés estuvo predicando acerca del contexto y también del protagonista del libro de Hechos. Y el siguiente domingo, si no he entendido mal, va a estar explicando lo que hizo Jesús en los 40 días o lo que pasó en los 40 días desde que resucitó hasta que ascendió. En Hechos capítulo 1, versículo 3 habla de eso. Luego se encaminó con sus discípulos a Betania, a las afueras de Jerusalén, los sacó fuera de Betania, dice que alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndoles se separó de ellos y fue llevado arriba en el cielo. Hechos 1:9 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron juntos a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Estas narraciones, estos versículos, describen un suceso que tiene la intención de mostrar a los discípulos que Jesús fue a un lugar físico. Él no desapareció repentinamente. Él no desapareció y ya nunca más lo vieron ni supieron nada. No, Él ascendió gradualmente mientras ellos estaban mirando y entonces una nube de la gloria de Dios los ocultó de su vista. Pero los ángeles inmediatamente dijeron que Él volvería de la misma manera que había ido al cielo. Ahora, por supuesto, no podemos saber qué lugar es ese lugar al que fue Jesús. La Biblia no nos lo dice, sería especular. Sabemos que Jesús subió para arriba. Ahora tenemos un problema, la tierra es esférica. Los conceptos de arriba a abajo son relativos. La Escritura no nos dice dónde está Jesús. Pero la ascensión al cielo tiene el propósito de enseñarnos de que el cielo existe. Es un lugar físico, en algún lugar del universo, en el espacio-tiempo. ¿Os perdéis? Yo también. No sé dónde está el cielo. Lo que sí sé es que no es un lugar metafísico, un lugar etéreo, un lugar abstracto. No, el cielo es real, como la película. El cielo es real, existe, es un sitio. Si está a la derecha de Marte, pasado 3 cuartas de Venus, está en otra galaxia, no sé. No tengo ni idea de cómo funciona, pero Jesús subió al cielo y de la misma forma que subió, descenderá. Jesús está sentado. ¿Qué hizo cuando Jesús ascendió? ¿No? Él fue al cielo y ¿qué pasó? Bueno, pues lo que dice la Biblia, en el Antiguo Testamento ya se predijo, es que Jesús se sentaría a la diestra, a la derecha de Dios. ¿Podéis poner eso? No sé si lo tenéis en las hojas, si no lo tenéis apuntado, a la derecha de Dios. Salmo 110:1, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.
Y este recibimiento en la presencia de Dios, el sentarse a la diestra de Dios, es una indicación de que Cristo había completado la obra de redención. Es como decir, bueno, ya has acabado, has hecho un buen trabajo, siéntate aquí porque te lo mereces, te lo has ganado, lo has consumado, lo has acabado, lo que has hecho está bien hecho. El Padre le dice, siéntate a mi derecha, demostrando visiblemente que se ha consumado la obra de redención. Pero además de mostrar esa consumación de la redención de Cristo, el acto de sentarse a la diestra del Padre es una indicación de que Jesús recibió autoridad sobre todo el universo. Pablo dice, la cual operó en Cristo resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Jesús tiene toda autoridad. Jesús lo dice en Mateo 28, toda autoridad me es dada, así que id y haced discípulos. Y Jesús no va a mandar, no, Jesús manda ya hoy, Él es el Rey ahora. Él es el Rey y lo será por los siglos de los siglos. Pedro dice en 1 de Pedro 3:22, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Y eso nos tiene que dar un descanso, que Jesús se sentara a la diestra del Padre, después de haber resucitado, después de haber ganado una justicia perfecta, significa que todo lo que pasa en este mundo está al control de Cristo. Y de verdad, estas verdades ahora que está pasando todo lo que está pasando, que si Putin para arriba, que si Putin para abajo, que si la guerra para... Estamos sufriendo tantas cosas. No sé, en 3 años ha habido una pandemia, o en 2 años y medio ha habido una pandemia, estamos al borde de una guerra en Europa. Si Jesús no estuviera al mando, yo no podría dormir. Yo de verdad no sé cómo lo hace la gente del mundo. La gente que no tiene a Cristo, yo estaría con ansiedad, porque es que difícilmente se puede poner peor la cosa. Pero aunque se ponga peor, Jesús reina. Jesús reina. Y un aspecto también adicional de que Jesús fue resucitado y ascendió al cielo es que cuando ascendió, se sentó a la diestra del Padre, Él tuvo autoridad. Jesús tuvo la autoridad de derramar el Espíritu Santo sobre la iglesia. Dios está presente en el mundo a través de su pueblo, de su iglesia, porque el Espíritu Santo fue derramado. Mira lo que dice Hechos 2:33. Así que exaltado por la diestra de Dios, habiendo recibido autoridad, poder, dominio y habiendo recibido la promesa del Padre, del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. El hecho de que Jesús esté sentado a la mano derecha de Dios no quiere decir que Él esté ahí parado. Eso también es importante. No nos imaginemos a Jesús como una estatua ahí a la derecha sin hacer nada. No, Él es una posición de autoridad. Pero también lo vemos de pie o caminando entre los 7 candeleros en Apocalipsis 2:1. Él es el Rey. Él está sentado en su trono, pero a la vez participa de muchas actividades. Él está ahí gobernando. Hermanos, para terminar, la ascensión de Cristo tiene una importancia doctrinal para nuestra vida. Puesto que estamos unidos a Cristo, también lo estamos unidos al aspecto de su ascensión. Lo hemos visto en su resurrección, también en su ascensión. Primera de Tesalonicenses 4:17 dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hebreos 12:1, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El 2 dice, puestos los ojos en Jesús. ¿Dónde está Jesús? A la diestra del Padre. Es el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.
La ascensión de Jesús, hermanos, nos da la seguridad de que nuestro hogar definitivo no es aquí y ahora. No es este mundo, sino que está en los cielos con Él. Jesús mismo dice que un día nos va a llevar donde Él está. Mira Juan 14:2 lo que dice. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Bueno, nuestro Señor te está diciendo, mira, tu casa no es esta. No te hagas tesoros en la tierra. Yo me voy a ir, voy a preparar morada para ti. Donde yo esté, tú también estarás. Hay un lugar en la gloria eterno que está preparado para todos aquellos que aman y creen y confiesan a Cristo. Y si me fuere, os preparé el lugar, vendré otra vez, y esto me encanta, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Por qué dice os tomaré a mí mismo? Porque su iglesia es su cuerpo. Su iglesia forma parte de Él. Estamos unidos a Él. Así que donde Él esté, nosotros también estaremos. Diapositiva, ya estamos terminando. Estamos en la penúltima. Sí, se cambió. El hecho de que Jesús ha ascendido al cielo, el hecho de que Jesús ha alcanzado la meta, nos da la seguridad de que nosotros estaremos allí, en la presencia de Dios. Y el hecho de que Jesús esté a la diestra del Padre también nos da la seguridad de que nosotros, y la enseñanza de que nosotros vamos a recibir o hemos recibido autoridad. Que Jesús esté a la diestra del Padre significa que de alguna manera nosotros vamos a participar de la autoridad de regir la nueva creación. Somos reyes y sacerdotes. Tenemos dignidad. Aunque en este mundo tengamos aflicción, aunque en este mundo seamos perseguidos, aunque en este mundo no tengamos ningún tipo de capacidad o de lugar, pero en el plano espiritual nosotros somos más que vencedores en Cristo. Efesios 2:6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pablo aquí habla en pasado. Para él los eventos escatológicos son cuestiones que tienen que pasar, pero en el plano espiritual ya han pasado, porque Cristo resucitó y ya hemos sido sentados con Él en gloria. Eso ya ha ocurrido. No es algo que tú tengas que ganarte, no es algo que tú tengas que esperar a ver si pasa. No. Si tú crees en Jesús, esto es hoy para ti. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y la regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Hermanos, estas son promesas impresionantes de nuestra futura participación de sentarnos con Cristo a la diestra del Padre. Promesas que no tenemos ahora completamente, pero que las empezamos a disfrutar como cristianos y podemos estar seguros, convencidos de que esto va a ser así. El cielo es real y el cielo, si estás en Cristo, te espera, te espera. Para terminar, quiero hablar de algo que creo que me apunta y es en los estados de Cristo. Los teólogos hablan de diferentes estados de Jesús. En primer lugar está el estado de humillación y en segundo lugar el de exaltación. ¿Podéis apuntarlo? Estado de humillación y el de exaltación. Lo vimos la primera vez que vino como cordero, como un simple judío sin atractivo para que le deseemos, un hombre que no tuvo una vida extraordinaria en ningún sentido terrenalmente hablando, un hombre que tuvo la peor de las muertes que puede haber, la más vergonzosa. Pero más allá de eso, Él se humilló en el sentido de que solamente al principio tuvo que despojarse de su gloria y venir aquí en forma de hombre. Tuvo que nacer. Y nacer como un bebé para la segunda persona de la Trinidad tiene que ser mucha humillación. Mucha tela, en un pesebre. Dentro de la humillación está incluida la encarnación, podéis apuntar, sufrimiento, muerte y sepultura. Pero así como lo vimos la primera vez humillado, en estado de humillación, lo veremos la segunda vez en el estado de exaltación.
Y ahí podemos apuntar resurrección, ascensión, sentarse a la diestra de Dios y regreso en poder. Es hermoso terminar aquí porque el hecho de que Jesucristo haya resucitado, que Él haya inaugurado ese estado de exaltación en la que Él fue declarado justo, en la que Él fue recibido a la diestra del Padre, en la que Él fue autorizado para derramar el Espíritu Santo, es la garantía de que Él va a volver en gloria y poder a buscar a su iglesia. Jesucristo viene porque Jesucristo resucitó.